Hola, hola, queridos ayurvédicos, muy buenas tardes. Quienes habla Fernando Gabriel Seca, terapeuta ayurveda. Desde este espacio Ayurveda Capilla les doy la bienvenida a estas cápsulas herbolarias, la número 2 en el día de hoy. Hoy vamos a tratar de una planta muy particular y muy interesante que nos puede estar acompañando no solo en la gastronomía, sino también en lo que es la parte medicinal, al servicio siempre de otras especies, de otros reinos, el reino animal y el animal consciente, como somos nosotros. Así son de nobles los vegetales, las hierbas, las semillas, los frutos, el reino vegetal en sí. Siempre están en disposición con respecto a nosotros para podernos darnos comida, cobijo, sombra, ¿por qué no energía también? Cubrirnos. Bueno, pero lo interesante de esto es tener en cuenta siempre que el ser humano debe guardar una sinergia en equilibrio con este reino. Tratar de trabajar en forma complementaria para la concreción de un universo mejor. Eso es lo interesante. Bueno, como siempre estamos aquí en Capilla del Monte, en mi casa, en la cocina, y les quiero presentar el día de hoy una planta, u oyadi como se dice en sánscrito, más que interesante, que es la denominada cilantro o coriandro. Cuando uno compra semillas, pide semillas de coriandro, y cuando uno va a la verdulería y pide una hierba fresca, le dicen cilantro, ¿no? En este caso, como estamos en época de cosechas en lo que es el huerto de hierbas, aquí en casa, les voy a mostrar unas pequeñas ramitas de este cilantro que ya prácticamente está dando paso a ¿qué? A esto, les voy a contar, miren, ¿ven? A esta parte que es la parte de la floración, son unas flores hermosas blanquitas, y después de cada de estas florecitas, aquí estamos viendo el fruto, no sé si lo alcanzan a ver, ahí se ven, el fruto. De cada una de estas florecitas sale una semilla. Bueno, volvamos al origen de la conversación. El cilantro es una planta que también se la conoce como el perejil chino o japonés, que es muy aromática y que también se lo utiliza desde el punto de vista medicinal. Pertenece a la familia de las apiáceas, como el perejil, tiene una estructura similar como el apio. Su nombre científico es Coriandrum sabitum. Fíjense qué interesante, ¿no? Siempre trata de hacer referencia a alguna particularidad de la planta. Esta plantita bastante interesante y muy agradable desde el punto de vista ornamental tiene la posibilidad de crecer unos 50 centímetros. De esas se usan las semillas, como le estaba informando, y también las hojitas, aunque en algunos lugares del mundo se utiliza toda la planta. Lo que hay que tener en cuenta es que es muy noble en el sentido de que habita en diferentes climas. Aquí estamos aproximadamente a 1000 metros de altura, también se da muy bien en la llanura pampeana, siempre recordando que estamos hablando de la República Argentina. Y lo interesante de ello es que no tiene demasiados cuidados. Si vos estás en una ciudad y no tenés mucho espacio, también la podés plantar en una macetita, y entonces vos tenés alimentos por un lado y por otro lado ornamentación de tu casa. En definitiva, una buena energía, acordándose de que para la Ayurveda todo es alimento, es decir, todo lo que nosotros percibimos a través de los 5 sentidos nos alimenta. Una buena visión en una serie de macetas, por ejemplo, donde tenés orégano, cilantro, tomillo, perejil, menta, albahaca, que es la planta sagrada de la India. Bueno, ahí tenés otra forma de alimentarte de la mejor manera. Y bueno, para ir continuando con la historia de esta plantita tan particular, que les puedo asegurar que acá en casa han nacido en lugares tanto donde hay terreno abonado como en lugares agrestes, porque las semillitas, que ahora les voy a mostrar, vamos a poner algunas aquí para que ustedes puedan ver, de una tonalidad marrón, ahí la están viendo. Vamos a mover un poquito a ver, esperen, a ver,
Ahí está. Ahí está. Vamos a ver, mover el teléfono de color marrón. Les decía, crecen en cualquier lugar. Pueden crecer en terrenos áridos, en terrenos muy bien, muy orgánicos, que están muy bien abonados. Es muy fuerte, es una planta que aguanta. Aquí tenemos temperaturas en inviernos de -1, -2, -3, hasta -10 grados bajo cero, y en veranos tórridos de hasta 30, 35, 38 grados. Esta diferencia térmica, esta amplitud térmica, debido a que es una zona semidesértica, también es aceptada por esta planta, el cilantro. Bueno, como les decía, vamos a contar un poco de la historia de esta plantita. Para que ustedes tengan idea. Me están saludando. Hola Claudia, ¿cómo estás? Muchas gracias, como siempre, acompañándome en todo proyecto. Gracias por tu presencia, Claudín. Como les decía, esta planta tiene su origen como uso culinario, o al menos relacionado a los hábitats humanos, de aproximadamente 5.000 años antes de Cristo. ¿Y por qué hacemos esta afirmación, esta aseveración? Porque se han encontrado restos de vasijas cerámicas que en su interior se encontraron estas semillas, obviamente datadas con carbono 14, 5.000 años antes de Cristo. También es cierto que en los textos védicos, en muchos libros como el Atharva Veda o el Sushruta Samhita, que es el libro, uno de los 3 libros realizados por un médico ayurvédico, figura, se la nombra a esta semilla, a esta planta tan noble como el cilantro. También en textos bíblicos del Antiguo Testamento es reconocida por los arqueólogos como plantas que fueron, por relatos y leyendas transcriptas, eran plantas utilizadas en Egipto para plantarlas en el entorno de las tumbas, como una planta ornamental, por estas florecitas que tienen. Y también les puedo afirmar que, por ejemplo, en la antigua Grecia, después de la conquista de Alejandro Magno hacia el oriente, lo que es el norte de la India, y traer los médicos ayurvédicos, se empezó a utilizar esta planta. ¿Y por qué tenía tanta aceptación y era muy popular, muy célebre? Porque es considerada, y obviamente en la actualidad lo es también, como un gran afrodisíaco, ¿sí? Afrodisíaco y un gran estimulador de la potencia sexual, sobre todo en el hombre. Así que atención, muchachos, aquellos que están viendo este video, ténganlo presente para tener un buen rendimiento desde el punto de vista sexual. A veces los hombres, con la edad, o por el estrés, o por estados emocionales particulares, o por alguna afección física, pierden la apetencia sexual o el nivel de excitación sexual. Bueno, el coriandro es un buen aliado para lograr volver al equilibrio. Como les decía, esta plantita tan particular tiene 2 usos: el uso gastronómico y el uso medicinal. En el uso gastronómico se utilizan las 2 formas de manifestación de esta planta, lo que son las hojas y lo que son las semillitas, ¿sí? Vamos primero con las semillas. Las semillas, ¿cómo se utilizan? Bueno, se las utiliza secas o se las utiliza secas y tostadas, ¿sí? ¿En dónde la tostamos? Bárbaro. En esta es una sartén de hierro fundido. Las hay más chiquitas, la presté, así que tuve que utilizar esta grande, pero utilizamos este tipo de elementos para tostarlas. Obviamente, acuérdense que cuando tostamos semillas, diferentes tipos de semillas, lo tenemos que hacer de a una por vez, porque cada semilla tiene mayor o menor contenido de aceites, cáscaras más duras, más blandas, entonces el punto de tostado de cada semilla difiere. Por lo tanto, siempre una a la vez, y de esa manera no vamos a tener el sabor amargo de las semillas tostadas en, no sé, la masala que hagamos o el condimento que utilicemos. Ahora bien,
¿Para qué se las tuesta? Para después molerlas. Les cuento, acá tengo este mortero tan particular que como ustedes ven, tiene una forma que no tiene absolutamente nada que ver con los morteros que se utilizan en Argentina, que es un poquito más de tipo basal, con un eje, un palote que es el que ayuda a moler. Este lo traje, está hecho en piedra, en una piedra basáltica, hecho en Perú, en la zona de Machu Picchu. Así que tiene un valor, aparte de el valor culinario, tiene un valor sentimental especial. Pero bueno, quería compartirlos con ustedes porque esta es parte también de lo interesante de la Ayurveda, de conocer al terapeuta. De esa manera, el consultante va adquiriendo confianza en aquel que lo va a tratar, que va a tratar de llevarlo al equilibrio. Por eso es interesante el tema de ir contando algunas cosas, algunas intimidades, algunas características del terapeuta, porque de esa manera el consultante se siente identificado, o a veces por oposición, por tener gustos diferentes, pero se rompe ese hielo entre el terapeuta y el consultante, es decir, se trata de generar un lazo. Esto es lo que yo busco justamente con estos videos. Volviendo a las semillas, como les decía, se tuestan, se muelen después y luego se van colocando ese polvito. Se puede utilizar en aderezos, se puede utilizar en ensaladas, se puede utilizar en guisos, en salsas, se puede utilizar también para la elaboración de bebidas licorosas, de cervezas. Hola, ¿cómo estás, Silvi? Buenas tardes, gracias por estar presente. Bueno, ¿qué más? ¿Qué le puedo contar acerca de estas semillas? Su sabor. El sabor de estas semillas es más bien picante y un sabor cítrico. Por eso no se lo puede reemplazar. Es como la cúrcuma, tienen un sabor tan particular en la preparación de cualquier masala o mezcla de especias, que es irreemplazable. Lo mismo que lo que es las hojas, ¿no? Las hojas, bueno, ya tienen otro tipo de utilización dentro de la gastronomía, siempre utilizarlas crudas, no cocidas o hervidas, porque varía muchísimo el sabor, se torna un poco amargo y pierde el toque fresco que da lo cítrico, ¿no? Ese sabor estimulante. Cuando uno compra el cilantro y viene de la verdulería, es interesante siempre ponerlo en agua porque ven que ya empieza a perder fuerza, tonacidad, sí. Entonces, siempre al agua, para que en el momento de utilizarlo en las elaboraciones gastronómicas esté justo, esté en un estadio bastante en equilibrio, a pesar de que fue cosechado, ¿no es cierto? Entendiendo que, como decíamos, se consume crudo, en algunos postres, en algunos platos gourmet como un elemento de ornamentación, pero se utiliza mucho también en sopas o en guisos, en puré picadito como si fuera perejil. Tengo la otra anécdota para contarles. Yo estuve viviendo 5 años en México, al norte de América. Es un lugar muy rico en cuanto a su gastronomía, de sabores muy penetrantes, muy particulares, es una combinación muy exuberante. Y allí se utilizan 2 platos muy típicos. Uno en lo que es el guacamole, en forma de como si fuera una pimienta. Si bien muchos o el común de la gente hace guacamole con la palta pisada, con el tomate o el jitomate como le dicen ellos, cortadito chiquitito, y la cebolla morada y un toque de pimienta y sal, otros, los de la receta tradicional, le agregan un poquito de cilantro. Ellos consideran que es el perejil mexicano. Bueno, está bien, es su pensamiento. Y también se lo utiliza en forma de hojas en las famosas sopas, ¿no? Las sopas en las fondas
o en las comidas de 3 tiempos, como dicen ellos, es en el primer tiempo, el primer plato, es justamente la sopa, que puede ser de verduras, o, así tipo consomé, o puede ser una típica sopa de cebollas. Allí le agregan picadito encima las hojitas de cilantro. Muy bien. Hemos cumplido con la parte gastronómica, vamos ahora a la parte medicinal. En la parte medicinal es un gran desinflamante, es un antirreumático, un hipoglucémico, atención a aquellos que tienen diabetes a lo mejor tipo 2, porque ayuda a bajar el nivel de glucosa en la sangre, es un descongestivo, es un digestivo, antimicrobiano, también se lo utiliza mucho en aquellos que padecen de la salmonela. Un hipotensor, baja la tensión arterial, así que es más que interesante el uso de esta especia, o hierba también. Y lo que quería decir, recordemos, afrodisíaco, así que las chicas que me están viendo en este momento, o los muchachos que me están viendo, aplíquenlo, incorpórenlo para tener, bueno, una excelente vida sexual, que es parte también de la experiencia de vida de cualquier ser humano, ¿no? Y es algo, es un regalo que Dios nos dio para poder disfrutar de esta vida. Así que para aquellos que están en desequilibrio, recuérdenlo como un gran afrodisíaco. Muy bien, estas son las características positivas. ¿Cuáles son las precauciones que hay que tener o las contradicciones que tiene el cilantro o el coriandro, como se lo conoce en lo que es semilla? Bueno, las precauciones, no hay que consumirlo en demasía. ¿Por qué? Cuando uno lo consume en demasía, supóngase hombres o mujeres, puede que en hombres generalmente causa diarreas, dolor de estómagos, en mujeres la amenorrea, es decir, una disminución de la menstruación, también causa dolores de cabeza y la posibilidad de adquirir una hipersensibilidad en la piel. ¿De qué manera? ¿Cómo se traduce esto? Bueno, al exponerlos a los rayos del sol, a los rayos ultravioleta, ahora que estamos en el hemisferio sur, en lo que es primavera y iniciando muy próximamente el verano, nos va a dar digamos, otorgar una característica negativa a nuestra piel, que es la posibilidad de quemarnos más rápido, llegar a quemaduras de hasta 3er grado, y cuando uno consume en forma simultánea mucho coriandro y se expone mucho al sol, generar tumores o cáncer de piel. Así que atención con eso. Eso en cuanto a las precauciones. Y las contraindicaciones son para aquellas personas que ya son alérgicas a otras hierbas, a otros frutos como son la artemisa, el hinojo, el perejil, el eneldo. ¿Por qué? Porque produce reacciones alérgicas. Entonces, repasando, hoy hemos dado a la luz o dado a conocer o traer en pequeñas, como siempre digo, microdosis de conocimiento a una planta más que interesante, que es el cilantro o coriandro, el perejil japonés. Muchas veces, en los supermercados, en las grandes cadenas de supermercados, no está señalizado y uno confunde. Tiene una hoja muy particular, un poquito más grande que la del perejil, y acuérdense, traten de rozar las hojitas, frotarlas, y verán que tiene un olor muy particular, muy distinto, muy penetrante respecto del perejil. Con estos conceptos damos por finalizado esta cápsula herbolaria número 2, el cilantro. Les recuerdo que siempre entendamos que si bien estamos en el epítome de lo que es la creación en este planeta, es decir, estamos arriba de la cabeza, somos animales conscientes, ese poder conlleva una gran responsabilidad. ¿La de qué? La de vivir en una sinergia, en equilibrio. Por lo tanto, respetar al reino mineral, al reino vegetal y al reino animal menor. Queridos ayurvédicos, será hasta el próximo viernes. Bendiciones para ustedes, que tengan buena vida. Namaste. Los saluda Fernando Secra desde Ayurveda Capilla,
Capilla del Monte, Córdoba, República Argentina.